Eh, Muy buenas tardes. Es un placer poder estar aquí y compartir con ustedes una de mis pasiones, que es justamente la exploración y el estudio del océano, y en particular del océano eh, frente a nuestras costas del Pacífico Suroriental. Agradezco sinceramente a la Logia de Chile por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes esta experiencia. Justamente hace 40 años partí de Santiago a la Universidad de Concepción, justo a estudiar biología marina, y que me llevó por una ruta que me tiene hoy día justamente aquí frente a ustedes. También hace exactamente un año estábamos transportando todo nuestro equipo hacia Valparaíso para poder embarcarnos en una, o quizás lo que ha sido para mí la aventura más importante que he tenido en mi carrera, y justamente lo que les quiero hoy día compartir. Como ya decían en la introducción, ¿cierto? Mi foco de investigación son los microorganismos marinos y los ambientes extremos. Nosotros aquí frente a Chile justamente tenemos varios ambientes que son bastante extremos y que la mayoría de la sociedad los desconoce. Y que esto mismo, ¿cierto? Por un lado, nos permite estudiar fenómenos que en otras partes todavía no lo han estudiado y que nos da ciertas ventajas comparativas. Dentro de esos ambientes extremos están las profundidades. Conocemos relativamente bien lo que pasa en los primeros 200 metros de la columna de agua, pero si vemos la cantidad de investigación y lo que conocemos del el fondo del mar y las profundidades, es bastante limitado. Para poner en contexto lo que les voy a contar, lo que tenemos ahí es una fotografía de baja calidad del fondo marino, pero los datos son lo importante. Si nosotros hacemos el promedio de la profundidad del océano, es del orden de 4 kilómetros, 3.800 metros. El Pacífico es un poco más profundo que el resto de los océanos y tiene de 4.280. Ese es el promedio del océano Pacífico. Si de nuevo promediamos la temperatura del agua superficial, digamos los primeros 20 metros, es del orden de 17 grados centígrados. Sin embargo, el océano profundo la temperatura promedio es del orden de 4 grados. O sea, es un océano frío si lo comparamos con la temperatura. Pero dentro de esto, que es el promedio que nosotros tenemos, de hecho, y para ir de nuevo poniendo esto en contexto, la mayoría de los instrumentos que nosotros usamos en oceanografía toman en consideración justamente esto y están construidos para bajar hasta 5.000, 6.000 metros. Lo que usted quiera comprar o lo que tenga que estudiar, justamente por el margen de seguridad que se les da a los instrumentos, pero el desarrollo tecnológico ha estado basado en el poder estudiar este océano con estas características. Vamos. Estamos ahí. Sin embargo, hay regiones que son mucho más profundas, ya dentro de este promedio, que son lo que se conocen como fosas o trincheras, ¿ya? Que son regiones que están bajo los 6.000 metros y van entre profundidades de 6.000 y 11.000 metros, 6.000 y 11 kilómetros de profundidad. No cubren gran parte de la superficie del océano, solamente el 1 al 2%. Sin embargo, si lo vemos en la vertical, cubren el 45% en la vertical, ¿ya? Y, disculpe, están distribuidas principalmente en lo que se conoce como el anillo de fuego del Pacífico.
En el Atlántico hay una, que es la de Puerto Rico, y otra acá abajo en el Océano Austral, pero si ustedes se fijan, la gran mayoría de estas fosas o trincheras están en el Pacífico. Y justamente si nosotros ploteáramos sobre los terremotos y los sismos, seguirían perfectamente este anillo. ¿Ya? Entonces, ahora, estas trincheras o fosas, ¿por qué tienen estas profundidades? Primero que nada. Porque la manera o la forma en que ellas se producen se debe a que en estas regiones existe una placa tectónica, una parte de la corteza del planeta que se está hundiendo bajo otra. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, esto es frente a Chile, tenemos la fosa de Atacama, tenemos la placa de Nazca que se está hundiendo bajo la placa sudamericana. Y esto hace, entre otras cosas, que se forme la cordillera de los Andes. Esta presión que está ejerciendo una placa sobre el continente hace que esto se levante. ¿Ya? Por lo tanto, la existencia de esta característica geológica determina que nosotros tengamos la cordillera de los Andes frente a nosotros, aquí en nuestro país. ¿Ya? Si no existiera este fenómeno ocurriendo, no la tendríamos. También tenemos que este fenómeno hace, ¿cierto?, que tengamos la mayor cantidad de volcanes en esta región, activos del mundo. Tenemos, ¿cierto?, mucha actividad geológica volcánica, y lo que nos preocupa como sociedad es que además es justamente este fenómeno que está ocurriendo el que genera los terremotos y tsunamis. Entonces, en palabras simples, la existencia de este proceso de subducción, la existencia de la fosa de Atacama, determina que nosotros tengamos la cordillera, que seamos un país sísmico, que tengamos volcanes, que tengamos tsunamis. Y lamentablemente no conocemos prácticamente nada de lo que está pasando allá. ¿Ya? Entonces, de nuevo, algo que es tremendamente nuestro y que nos afecta en nuestra geografía, en nuestro día a día, prácticamente lo desconocemos. La investigación que se ha hecho en nuestra región ha sido realizada principalmente por naciones europeas o norteamericanas y no por la comunidad chilena. Existe investigación poca. ¿Ya? Entonces, este es el contexto y lo que nos motivó entonces a estudiar, a tomar la decisión, que es lo que justamente les vengo a contar que pasó. Otra, de nuevo, para que motivar un poco esto, es que si de nuevo vemos que el océano, de nuevo definido como aquellas regiones donde hay más de 6.000 metros, ¿cierto?, hay total oscuridad. La luz, los detectores en el agua más transparente penetra 200, podemos detectar algunos fotones por ahí a los 1.000 metros, pero la luz está en la capa bien superficial. Por lo tanto, la gran columna de agua que está bajo la superficie iluminada está en total oscuridad. Y en la mayor parte del océano no hay luz. Y eso significa, ¿cierto?, que no hay fotosíntesis, no hay procesos que se basen en términos de la luz. Ya les dije, ¿cierto?, bajas temperaturas, pero el problema más grande para estudiar estas zonas es la presión. No es tanto la oscuridad ni que sean 11 metros, o sea, 11 kilómetros, sino que es la profundidad. Como es una columna de agua, o sea, nosotros tenemos a 6.000 metros, tenemos 600 atmósferas, a 11 kilómetros, 11.000 atmósferas. Para los ingenieros eso inmediatamente se van a dar cuenta que esas son presiones tremendas, ¿ya? Tremendas, y que hace justamente que la tecnología que se desarrolle, yo les decía que los sensores se construyen hasta 6.500, 5.000, no porque no queramos más, sino que el entrar a usar sensores bajo estas profundidades aumenta la complejidad y hace mucho más difícil y más caro la investigación. Y como la mayoría del océano tiene menos profundidad, ha habido menos inversión
y menos desarrollo en esa tecnología. Ahora, esta zona, los oceanógrafos la llamamos la zona Hadal. Y esto, para ustedes, ¿cierto?, que conocen al poeta épico Homero en su Ilíada o Odisea, ¿cierto? Hades era el inframundo donde los semidioses podían bajar, pero la mayoría no regresaba, y eran muy pocos los que pudieron regresar. Entonces, justamente la palabra Hadal viene de la idea esta de que es el inframundo, ¿ya? Donde es muy difícil llegar y sobre todo después volver, ¿ya? Entonces, de ahí viene este concepto, y justamente tiene que ver también con esto de un ambiente que es tremendamente oscuro, con estas presiones, o sea, extremo en absoluto, ¿ya? Entonces, de ahí viene este tema. Ahora, la curiosidad humana, y justamente si ustedes están aquí, si yo estoy aquí, es porque una de las condiciones, ¿cierto?, de los seres humanos es la curiosidad. Y por lo tanto, la existencia de estas trincheras ya se conocía, ya en el Chalán y en otros. Y siempre ha habido investigadores que han ido tratando de explorarla con los medios más básicos y por lo tanto algo sabemos, un poco, sobre todo de las otras trincheras, algo sabemos. Sabemos que hay vida abajo, hasta la expedición danesa de Galatea se pensaba que bajo los 500 metros no había vida, pero eso después, con observaciones y con exploraciones, se descubrió que hay vida en todas partes. No hay lugar en la Tierra donde no haya vida, pero en muchas partes son solamente microscopios de microorganismos. Pero en las fosas se ha encontrado vida en las grandes profundidades. Tenemos estos, en términos simples, los gusanos, tenemos estos anélidos, poliquetos que están en el sedimento, tenemos estos hisopos que son parientes de los crustáceos, ¿cierto? Tenemos estos pepinos de mar, que tenemos algunos representantes en la costa. Peces, se pensaba que los peces solamente podían llegar hasta 7.000, 7.500 metros, pero hace 2 años atrás se firmó, los colegas japoneses pudieron firmar un pez hasta los 8.178, que es el registro que hay del pez más profundo que hay, ¿ya? Y vamos a volver sobre esto al final. Pero lo que se ha visto en el estudio, que el organismo más característico y más abundante es este organismo que es un pariente de la pulga de mar. La pulga, ustedes cuando caminan en la playa, ¿cierto? Hay cositas que van saltando, que son chiquititos, y los pescadores a veces las sacan, son unos camaroncitos chiquititos. Bueno, estos miden 20, 25 centímetros, son gigantes. Son los más abundantes y justamente esto es lo que les voy a mostrar más adelante, así que este es uno de los personajes importantes en la fosa de Atacama. A ver, ya. ¿Qué sabemos? Algo sabemos, algunas cosas, esto no solamente de la fosa, en términos de profundidad, algunas características de la vida allá abajo. Una es, yo ya les contaba, gigantismo, o sea, una pulga de mar que tiene milímetros en la costa, allá abajo 20 centímetros. Y otras especies también son bastante grandes. Una cosa que también se ha visto, que al haber baja temperatura, viven lento, o sea, las tasas de reproducción son lentas, el metabolismo es lento, pero también crecen, o sea, viven mucho más largo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos estos corales de profundidad, no de fosa, que viven fácilmente 4.000 años. Otra cosa contraintuitiva es que, yo les dije, ¿cierto?, que no hay luz abajo. Por lo tanto, uno esperaría que los organismos no tuvieran ojos desarrollados, porque ¿para qué voy a tener ojos si hay luz allá abajo? Pero ¿cómo encuentro a mi presa o cómo encuentro a mi pareja? Tengo que poder identificarme en este mundo oscuro y en este mundo tan diluido. Entonces la mayoría o muchas de las especies que viven allá abajo tienen bioluminiscencia, tienen fotóforos, los peces, los organismos, que generan su propia luz y esto le permite comunicarse, ¿ya? Y contrario a lo que uno esperaría, los organismos allá abajo sí tienen ojos desarrollados, ¿cierto?, para poder justamente ubicarse y identificarse.
Esa es una de las estrategias. Otra estrategia es que como está tan diluido ahí abajo, la posibilidad de encontrarse un macho con una hembra son escasas y por lo tanto algunas especies lo que ocurre es que el macho va adosado de la hembra durante todo el ciclo de vida y prácticamente viven juntos. ¿Ya? Esa es otra estrategia. Entonces algunas cosas se saben de nuevo del océano profundo y ha habido investigación y algo conocemos también para poder resistir las presiones. Hay moléculas especiales que lo permiten hacer. Uno de los problemas más básicos es que cualquier célula de nosotros necesita transportar a través de la membrana. Y resulta que a esas presiones, los lípidos que forman la membrana son distintos a los lípidos nuestros, por la presión, por la cosa de fluidez. Necesita que las membranas sean fluidas. Entonces, algo se sabía de esto. Bueno, lo que les quiero contar entonces es que aquí frente a Chile está esta fosa de Atacama que es la más extensa, parte en Ecuador y llega hasta aquí al sur de Chiloé, del orden de 5.900 kilómetros. Aquí esta es una cordillera, aquí la dorsal y está la otra cordillera que forma esto que se llama la Cuenca de Chile. ¿Ya? Entonces esta es una placa, esta es la placa de Nazca, ya que se está hundiendo bajo la placa sudamericana, desde aquí hasta acá. Por lo tanto, y eso nos permite entender por qué tenemos terremotos desde Ecuador, Perú, norte de Chile, sur de Chile, porque en toda esta región es una región activa tectónicamente donde se están generando terremotos. La literatura nos decía, ¿cierto?, que el punto más profundo estaba ubicado frente a Antofagasta. Y lo otro característico que hace diferente esta fosa de otras fosas es que está bajo el sistema de la corriente de Humboldt, que es tremendamente productivo. Por eso que Chile y Perú son países pesqueros, porque tenemos mucha productividad aquí arriba, a diferencia de otras fosas, como la fosa de las Marianas, que es la más profunda, que son aguas bastante pobres, ¿ya? Y eso determina en gran medida que existe la posibilidad que la materia que se está formando en superficie pueda quizás llegar abajo. Esa es una de las ideas que se tenía antes de poder hacer la expedición, ya de que a lo mejor la vida que hay ahí abajo puede ser mayor o mayor diversidad o mayor riqueza debido a que hay una fuente de alimento que cae desde la superficie hacia el fondo. Todas estas cosas nosotros no, digamos, las especulábamos, pero no teníamos evidencia y todavía estamos justamente en eso. A ver, esto, ahí sí. Bueno, para poner de nuevo en un contexto de dimensiones, aquí tenemos la fosa de las Marianas, que es la más profunda, ¿cierto?, del orden de 11 kilómetros. Este es el Monte Everest, 8.800 metros, ¿cierto? 11.800, o sea, la fosa de las Marianas es más profunda que el monte más alto que tenemos en el planeta. Como venimos de lo que era la octava región, ya nos separamos, pero pongo aquí está primero la fosa de Atacama, del orden de 8.000 metros, y vamos, este es el Nevado de Chillán, para los que conocen la región, y para los santiaguinos siempre les ponemos el Costanera Center para que usted dimensione más o menos la escala, ¿ya? Cuando estamos hablando de estas dimensiones que para aquí y para nosotros puede ser, ¿cierto?, comparado con la fosa de Atacama. Bueno, en la introducción se dijo que yo dirijo un instituto un centro de excelencia financiado por el Estado de Chile, a través del Ministerio de Economía. Y uno de nuestros objetivos que nos planteamos hace ya más de 5 años, el 2013, era justamente empezar a estudiar estos ambientes, ¿ya? Estos ambientes profundos y ultra profundos. Porque no sabemos nada, entonces había que partir con cosas muy simples. Y justamente en el 2013 nos pusimos el desafío de poder llegar a la fosa de Atacama con investigadores chilenos financiados por Chile en un barco chileno, o sea que fuera un logro de la ciencia chilena y no
que esperáramos que esto lo hicieran exclusivamente las potencias científicas del mundo. Y bueno, obviamente, viviendo en un país pequeño, con recursos limitados, ¿cierto? Esto no era trivial, pero había que atreverse. Y justamente esa fue una decisión que se tomó y entonces empezamos a ver cuál era la mejor forma de poder llegar a la fosa. Y, como les decía, imagínense, partimos el 26 de enero del 2018, o sea, casi justo hace casi un año atrás. Así que, por lo tanto, lo que les estoy contando es bastante reciente. Lo hicimos a bordo del buque Cabo Horno. Chile, desde el 2013, tiene uno de los buques oceanográficos pesqueros más modernos del mundo y que se usa, o los investigadores lo usamos en parte para hacer investigación científica. De esta iniciativa, de la tripulación que fuimos, porque es un esfuerzo mucho más grande, ¿cierto? Participó la gente que trabaja en el Instituto de la Universidad de Concepción, más colegas de la Universidad Católica de Chile, más colegas de la Universidad de Antofagasta. Además, vinieron 3 ingenieros de Estados Unidos y les voy a contar por qué, era que tenía que ver con la tecnología que requeríamos. El buque de Cabo de Horno, para ustedes brevemente que no lo conocen, bueno, aquí está, año de construcción 2013, permite llevar 25 científicos y digamos, tiene todas las características de un buque moderno oceanográfico. No hay nada que envidiarle en términos de la tecnología que usa. Lo que sí está administrado por la Armada, lo que tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas, porque ellos lo usan para otras actividades, ¿cierto? Por lo tanto, no está 100% disponible para la comunidad científica. Pero es lo que tenemos y es lo mejor que tenemos, momento. También, por esto de coincidencias que nos hicieron o determinaron que fuéramos nosotros el año pasado. Originalmente nosotros habíamos planificado hacer esta expedición el próximo año o en 2 años más. Pero justo nosotros nos invitaron a participar de una expedición del buque alemán Sonne, que es el buque más moderno que existe hoy día oceanográfico a nivel mundial. ¿Ya? Construyó el año 2014, donde era una expedición internacional de Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón, China y Chile. Ustedes se fijan, todos los países que participaban en esta expedición son potencias científicas y tecnológicas mundiales. No hay ningún país aquí del nivel chileno que estuviera participando. Y como nosotros lo habíamos logrado un mes antes, fuimos invitados, pero además fuimos invitados con una contribución significativa. El 25% de los científicos que iban arriba del buque eran chilenos. ¿Ya? Y eso, entonces, bueno, de aquí está las cosas que no aparecen en los libros ni en las publicaciones científicas. Lo que determinó que hiciéramos el viaje el 2018 y era justamente porque queríamos ser nosotros los primeros en llegar y con nuestra tecnología y no que fuéramos de, como dicen por ahí, de arroz de acompañamiento del plato. ¿Ya? Y estas son las cosas humanas, las cosas que hacen, que determinan ciertas decisiones que se tomaron. Y entonces, esto nosotros lo supimos, por supuesto, 2 años antes. Entonces, esto nos obligó de alguna manera a apurar todo lo que estábamos haciendo, lo que queríamos hacer y hacerlo antes. Y afortunadamente, como van a ver, esto nos resultó, pero para que resultara tuvimos que tener el apoyo de mucha gente. Eso, a ver. Bueno, una de los desafíos era, nosotros queríamos llegar al lugar más profundo de la fosa. Y para eso hay que encontrarlo primero. Imagínense, tenemos 8 kilómetros y tenemos que ubicar un puntito abajo. Y afortunadamente el Cabo de Horno tiene el equipo más moderno, que son ecosondas, que mediante un rayo acústico, ¿cierto? Lo envía, rebota y por lo tanto podemos determinar la distancia, la profundidad que hay y ir mapeando el fondo marino. Entonces, y
el equipo que tiene el Cabo de Hornos es exactamente el mismo modelo que el barco alemán, que el que nos embarcamos al mes siguiente. Por lo tanto, pudimos ver. Y lo que hicimos entonces es que partimos desde Valparaíso y a la altura de Coquimbo nos pusimos por sobre la fosa y la fuimos mapeando, buscando el lugar más profundo. Porque nunca se había mapeado con ese detalle, nos fuimos exactamente por donde nos decía que era el lugar más profundo. Y esta es una escala, ¿cierto? Es mucho más, es menos profundo frente a Valparaíso y Coquimbo, y a medida que nos vamos acercando a Antofagasta es el lugar más profundo. Y vamos con colegas de la Universidad de Concepción, procesando los datos inmediatamente a bordo y viendo los mapas. Y tomábamos turnos sin dormir, o sea, 24 horas, 24/7, porque además teníamos solo 8 días para hacer todo el trabajo, porque no teníamos más plata. Este buque cuesta $27.000 diarios y los investigadores tienen que pagar. El Estado de Chile no, o sea, alguien tiene que pagar por el buque, ¿ya? Y en este caso, el CONICYT fue el que nos dio los fondos. ¿Ya? Pero nos dio 8 días para la expedición de la fosa de Atacama y después otros 10 días de otro crucero que ocurría frente a Iquique. Entonces nosotros en la pasada conseguimos estos días. Y íbamos procesando, y lo que les voy a mostrar a ustedes es justamente los datos reales que fueron procesados de profundidad y que, vamos a ver aquí si no me traiciona, si puede, a ver, ahí está. Estos son datos reales y lo que ustedes están viendo es la topografía de la fosa de Atacama en el fondo. Esto nunca lo habíamos visto nosotros, ni nadie. Y aquí está, ¿cierto? En una animación, entonces nos vamos hacia el norte y el color va determinando la profundidad. Entonces aquí ya vamos cerca entre 7.000 y así es como se ve abajo. O sea, no es una piscina esto, sino que que tiene estructura, es como un cañón, y de repente se producen estos planos, así, estos como valles, que justamente es donde están los lugares un poco más profundos. Y con esto entonces nos pudimos mapear y tomar la decisión de dónde íbamos a hacer la investigación, dónde íbamos a poder lanzar nuestros sensores y poder medir e intentar llegar abajo. Entonces, el primer problema que teníamos era cómo ubicábamos dónde íbamos a hacer la investigación, y eso lo resolvimos gracias a que Chile tiene un barco moderno con la tecnología que nos permite hacer esto. Antes del 2013, aunque hubiéramos querido, no lo hubiéramos podido hacer. Vamos. Ya, el otro problema es cómo llegar abajo. Ahora, no podemos mandar un submarino abajo. De hecho, hoy día se han hecho 2 submarinos, los dos, uno de Estados Unidos y el otro japonés. Los dos se destruyeron. Haciendo ciencia, implosionaron. Y por lo tanto, en estos momentos no tenemos un submarino que pueda llegar tripulado allá abajo. Han habido, pero no hay. Tampoco tenemos los recursos para comprar instrumentos que valen millones de dólares, por lo tanto teníamos que buscar una estrategia que nos permitiera, forma modesta, ¿cierto?, tener un equipo que lo pudiéramos enviar allá abajo con sensores, que llegara, tomara muestras, grabara y volviera y lo recogiéramos. Y aquí nosotros recorrimos varias empresas y varios institutos en Estados Unidos, nos conectamos con gente en Europa, gente, por ejemplo, que trabaja con exploración de petróleo para ver si tenían grúas o winches que nos permitiera llegar abajo. Y al final tuvimos la suerte, y aquí es importante a veces la suerte, de conocer a un ingeniero en uno de nuestros viajes que trabajó con el director de cine James Cameron, que él en el 2012 había ido, él allá abajo, y este ingeniero le había construido unos instrumentos que le permitían la filmación, unos robots que bajaban en forma autónoma, que se llaman lander en inglés, y que lander viene de estas cápsulas de cuando aterrizaban en la Luna, ¿cierto? Y que se posan sobre la Luna. Entonces, el mismo concepto es un instrumento de relativo bajo costo, pues, comparado con todo lo que existía en el mercado, que
que es lo que hace que sea más barato, que es una estructura de estos nuevos materiales de ciencia que son mucho más baratos y que son resistentes a esas presiones. Y otras de las cosas que necesitamos algo que fuera compacto. Y lo que tiene aquí son estas esferas de cristal. Y lo que hicimos fue poner toda la electrónica allá adentro. Tradicionalmente, todos los otros vehículos lo que se hace es poner la electrónica en unos cilindros de titanio para resistir la profundidad. Entonces aquí hubo una innovación tecnológica en no usar estos cilindros de titanio, que son caros y son pesados, sino que meter la electrónica dentro de la esfera. ¿Ya? Y ahora, nosotros como oceanógrafos, ¿qué queríamos mirar? Era la primera vez, ¿cierto? Queríamos ver la salinidad, la temperatura, si había oxígeno o no había oxígeno allá abajo. Colectar muestras de agua, pero otra cosa que queríamos hacer era poder tomar video allá abajo, tomar fotos. Nunca habíamos visto el fondo de la fosa de Atacama, ya nadie lo había visto. Y también tratar de captar alguno de los organismos, entonces un brazo, y ustedes lo van a ver muy simple, que con una carnada y una trampa, a ver si podíamos capturar algo a 8.000 metros. De nuevo, estuvimos en conversaciones con National Geographic a ver si podíamos poner una de sus cámaras que valen, cada una cuesta, no sé, un mínimo $200.000. Era muy pesado, al final no llegamos. Y le dimos el desafío a unos jóvenes que tenían una empresa en California que hacían cámaras para deporte extremo y nos construyeron una cámara que pequeñita así y que en teoría soportaba los 8.000 metros, pero no se había probado a esa profundidad. ¿Sí? Lo llevábamos nomás y teníamos que ponerle luces además. ¿Ya? Entonces, bueno, vehículo, ¿cierto? Que es completamente autónomo porque no lleva cuerda, no lleva nada, y ustedes lo van a ver. Lo bautizamos como Audacia justamente por lo que significaba todo este trabajo y atrevernos finalmente a hacer esta investigación. A ver, vamos. Ahí. Esta es una animación de cómo funciona se libera del barco, va sin ninguna amarra y se deja caer y empieza a bajar por gravedad. Ustedes se fijan, lleva unos pesos aquí. Va por gravedad. No hay nada motorizado aquí. Es solamente jugar con la gravedad. ¿Ya? Y empieza las luces. Y este es bastante realista de cómo funciona. Llega abajo, ¿cierto? Y aquí, si se fijan, hay un brazo retráctil con un sistema de relojería que se programa, se quema un cable, se le hace una corriente y baja y le ponemos una carnada y finalmente lo capturamos y lo llevamos para arriba. Bueno, eso era la teoría. Todo esto era como pensábamos nosotros que todo esto iba a funcionar. Entonces, ¿por qué? Porque este instrumento, y ahí el problema, tenía que llegar arriba y teníamos que encontrarlo, porque en alta mar. Pero tiene un sensor acústico. Y en el futuro queremos ponerle sensores que puedan comunicarse con satelital. Hoy día existe la comunicación, no tuvimos la plata para hacerlo, pero sí para enviar una señal acústica. Entonces, lo que ustedes van a ver ahora, si es que esto funciona, sí. Es real. Esta fue el primer lance que hicimos. ¿Ya? Estos son los ingenieros del instituto. Todo fue armado aquí en Chile, lo construyeron en Estados Unidos bajo nuestras especificaciones. ¿Ya? Ustedes se fijan, ahí va este es el ingeniero, Kevin Hardy, que de hecho la semana pasada estuvo con nosotros porque sigue trabajando con nosotros. Ahí estamos probando las luces, está toda la electrónica. Y fue una de las cosas que hicimos a propósito, fue llevar un equipo de audiovisual, un camarógrafo y un sonidista para poder grabar todo esto y para poder justamente mostrárselo a audiencias como ustedes. ¿Ya? Y aquí está entonces, cuando se lanza por primera vez, imagínense el nerviosismo que era, y ahí se fue. Se fue, o sea, y 8.000 metros allá abajo, y empieza, y claro, ahí nos felicitamos porque lo pudimos lograr, armar, con todos los problemas que había, de armarlo aquí en Chile, poner los instrumentos, y aquí lo vamos a buscar, porque ustedes se fijan que ese que está ahí, esto debiera estar emitiendo
Entonces ya no estamos muy felices ahí, no habíamos dormido en toda la noche y buscándolo, tratando de ver si efectivamente subió. Y ahí finalmente aparece ya lo primero que detectamos fue el sonido. Y después lo vimos y ahí la gente, la Armada, los Zodiac lo va a buscar y la recuperamos. Esta fue la primera vez que se lanzó y que llegó a superficie. En este lance llegamos como a 8.020 metros y teníamos tiempo entonces de poder lanzarlo 2 veces más. Se lanzó 3 veces en y ustedes se fijan, toda la maniobra, todo está hecho con profesionales chilenos, digamos, que tenemos calificados, gente que trabaja con nosotros y que hoy día entonces podemos tomar estos desafíos. Vamos. Ya. Bueno, ¿qué se logró? ¿Qué se logró? Bueno, primero que logramos llegar a 8.081 metros que se había registrado antes, que eran 8.000, algunos 65, pero nosotros llegamos en nuestro tercer lance a 8.081 metros. Esto impactó a la comunidad internacional. Esta es la revista Marine Technology Reporter, que no es científica. Esta es la revista de mayor distribución de todas las empresas que trabajan en tecnología marina. Ya justamente porque usamos una tecnología disruptiva, nueva. Además, obviamente, lograr este récord, ¿cierto? Pero lo importante es que demostramos que comunidades pequeñas como nosotros, que países como Chile, hoy día podíamos enfrentar estos desafíos porque la tecnología hoy día nos permite justamente abaratar costos, poner nuevos sensores y llegar abajo. Entonces, esto es de abril del 2018, hubo mucha prensa aquí local también. Esto pasó justo en febrero, donde la gente está de vacaciones y no ve mucha televisión ni lee los diarios, pero tuvimos bastante cobertura y siguen habiendo programas de esto. Y después volvimos en la expedición alemana, hicimos 5 inversiones, o sea, llevamos esto como nos funcionó, 5 inversiones y no logramos llegamos a 8.080, o sea, el récord lo seguimos teniendo con la expedición chilena. ¿Ya? Bueno, seguimos con la historia. Entonces, estamos analizando los resultados. Esta era una expedición que principalmente el objetivo era demostrar que éramos posibles de llegar. La ciencia iba a ciencia, pero era un segundo objetivo. Pero sí pudimos hacer mediciones, estamos analizando resultados y creo que logramos mucho más de lo que habíamos pensado. ¿Ya? Una de las cosas yo le decía que la temperatura del fondo que se midió fue 2,2 grados, que es esta curva que está aquí, pero si nosotros esta agua la lleváramos hacia la superficie, tendría 1,25 por ahí. O sea, el agua es 0,9 grados Celsius más caliente solo por la presión, la empieza a comprimir de la presión y eso hace que el agua se caliente en 0,9 grados. ¿Ya? Y otras variables que estamos analizando. Una de las cosas que les conté al principio es que están estas 2 cordilleras que bloquean la cuenca esta del Pacífico y por lo tanto nosotros no sabemos si el agua que está llegando a la fosa de Atacama viene de la Antártica, ¿cierto? O viene del Pacífico Norte, ¿cierto? No sabemos cuál es la circulación, no la conocemos. Entonces, una de las cosas que hicimos, y estos son resultados que no aparecen en el YouTube ni nada, si ustedes perdón. A ver. Ahí. Es que usamos una técnica que es la datación por carbono 14. En la atmósfera, los rayos cósmicos en forma natural, ¿cierto? Chocan con un átomo de helio y produce un neutrón que golpea una molécula de nitrógeno. El nitrógeno hay 70% en la atmósfera y produce un elemento que es carbono 14. Es el que se usa para datar ustedes lo más. Bueno, este carbono
nosotros, todos tenemos carbono 14, muy pequeñas cantidades, las plantas, todo, pero entra como CO2 y entra al océano. Y la única fuente que hay de carbono 14 es esta, además de las bombas nucleares que hemos tirado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos permite esto? Es que, como sabemos que la única fuente está en superficie, nosotros podemos medirle el carbono 14 al CO2 que está en el agua, y con eso podemos saber cuándo fue la última vez que estuvo en contacto con la atmósfera. Porque agarró CO2, empieza a viajar, empieza a hundirse, y empieza a decaerse el carbono 14, y entonces cuando nosotros lo medimos podemos decir, esta agua hace 1000 años estuvo en contacto con la atmósfera. Y lo que encontramos son estos resultados, estos son de nuestra expedición, y los tomamos nosotros en el barco alemán, y ustedes se fijan que los datos uno sobre otro. Y son datos que tomamos en otra expedición, pero en la fosa que está frente a Nueva Zelanda. O sea, justo al frente, pero en el Pacífico oeste, ¿cierto? En el Pacífico occidental, ¿ya? A la misma latitud, y lo que tenemos aquí es que las aguas que están en la fosa de Atacama son mucho más viejas que las aguas en Kermadec, y del orden de 400 años. Es decir, que la fosa de Atacama está está menos conectada con la Antártica de lo que nosotros hubiéramos sospechado. Y que lo más probable es que la gran cantidad de esta agua está llegando por el norte después de haberse dado todo, de haber circulado por gran parte del planeta. ¿Ya? A diferencia de la de Kermadec, que las aguas son mucho más jóvenes. ¿Ya? Otra cosa que todavía no podemos entender es que justo abajo hay estas aguas que son como 200 años más viejas que las aguas que están inmediatamente arriba. Y todavía no sabemos. No sabemos si es que tenemos agua que quedaron ahí, que no se han podido circular, o hay otros procesos que están determinando que nos den estos valores. ¿Ya? Entonces eso es algo que no esperábamos y que no entendemos. En ciencia así avanza, ¿cierto? Y que nos lleva a hacernos preguntas y analizar estos resultados. Bueno, estos, digamos, son resultados bastante recientes. Entonces hoy día hemos aprendido algo de la fosa que no imaginábamos siquiera que íbamos a poder contestar nosotros como investigadores. Y además hay mucho interés mundial de justamente trabajar acá y conocer estos resultados para poder entender cómo circula el océano profundo. La circulación del océano profundo no se conoce en detalle. Hay muchas cosas que no conocemos. Pero yo les contaba, ¿cierto?, que una de las cosas el esfuerzo que hicimos fue llevar cámaras de video y fotos, y me imagino que ustedes justamente lo que quieren ver allá abajo, lo que está pasando. Entonces, eso es lo que ahora viene, y que es... este es el brazo que está, y aquí está la cámara filmando. ¿Ya? Y en el diseño estaba contemplada una trampa que usan, que se vende en Estados Unidos en cualquier revista de pesca y caza se encuentra. Entonces el ingeniero que vino asumió que aquí en Chile estábamos, la anduvimos buscando y no existían. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos que cortamos 2 sombreros de estos de apicultores y la construimos nosotros arriba del barco, porque no teníamos... ahí el ingenio salió el maestro Chaki. Y lo que ustedes ven es que pusimos una carnada aquí y empiezan a llegar todos estos organismos que están a más de 8.000 metros abajo. O sea, y otra anécdota que fue en el crucero nuestro, que llegamos al paraíso y pensábamos que era fácil comprar pescado fresco. Y resulta que no pudimos comprar pescado fresco, y al final alguien dijo, bueno, estábamos arriba del barco, tirémosle un pollo, una pechuga. Fuimos al cocinero, le pusimos una pechuga de pollo y se lo comieron igual. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que caiga allá abajo, y estos son estos anfípodos, estas pulgas de mar gigantes, que se meten aquí, ¿cierto?, a esta trampa, y nosotros somos capaces entonces de colectarlas, las llevamos y ahora las podemos estudiar. De nuevo, esto es lo que está pasando a 8.000 metros de profundidad. Está acelerado, pero igual, o sea, lo que vimos abajo es algo que no imaginábamos. ¿Ya? Y ustedes se fijan ya por los colores que no hay una especie, que hay varias especies de distintos tamaños. Bueno, otro experimento que hicimos, pero aquí ya más cinematográfico, porque aquí el objetivo era poder capturar estos organismos.
es que en vez de poner esta trampa, ¿cierto? Esto es cuando llega, esto es como cuando llega a la luna un vehículo, ¿cierto? Y aquí ustedes van a ver que de nuevo cae el brazo, pero en vez de ponerle la trampa, lo que hicimos, y aquí sí fue en el crucero alemán, llevamos un jurel, ¿ya? Un jurel entero, un jurel entero. Y ahí está el jurel, pues y esta dimensión son 10 centímetros, por lo tanto el jurel tiene del orden de 30 centímetros. Usted se ve que al principio no hay nada. Lo que sí uno puede fijarse, ¿cierto? Yo como biólogo puedo decir, aquí hay unas madrigueras, lo más probable es que ahí hayan organismos que están viviendo y que están haciendo esto. Y empiezan a llegar, ¿cierto? Estos organismos rápidamente, de dónde, no sé, seguro, pero sabemos que lo más probable es que sean sensores químicos, ¿cierto? El pescado empieza a emitir compuestos químicos que empieza a atraer y ellos están adaptados a estos organismos para captar, porque su estrategia de vida es comer lo que caiga. Cuidado con caerse, porque se lo comen inmediatamente. Y es tanto que una vez el brazo, este mismo experimento lo hicimos y el brazo no bajó, quedó atrapado y no lo tocaron. O sea, viven solo carroñando abajo en el... miren ustedes, digamos, cómo están adaptados y cómo son los devoradores, ¿cierto? De cualquier cosa que caiga allá. Y de nuevo, después, bueno, esto después de 3 horas, así quedó el jurel. Y ahí ven a uno que se lo está como llevando la colita y se lo la colita. O sea, no dejan nada. Y esa es la ecología, eso es como viven estas comunidades allá abajo, que cualquier organismo que muera, ¿cierto? Y que logre llegar abajo, ellos están al acecho ahí esperando para devorarlo. Entonces, esto indudablemente abre un montón de preguntas ya. Una de las cosas que queríamos saber es si hay peces allá abajo en la fosa de Atacama. Yo les contaba en la introducción que los colegas japoneses habían logrado firmar uno en la fosa de la Mariana como 8100. Por lo tanto, en teoría podría haber. Nosotros no tenemos en Chile especialistas de océano profundo de peces, pero en la expedición alemana en la que iba el doctor Alan Jamieson, que es el especialista mundial. Ha escrito libros y es el que más sabe, y ustedes hacen un YouTube y lo van a ver, y de hecho salió aquí en la prensa esto. No se observaron en la fosa de Atacama en el lugar más profundo. Ahora, eso no significa que no esté, es por el tiempo que nosotros dejamos las cámaras allá abajo, 20, 18 horas. De hecho, los colegas japoneses creo que estuvieron al menos 24 horas para poder filmar. O sea, si dejáramos a lo mejor cámaras por un periodo más largo de varios días, a lo mejor podríamos verlo. Pero sí aparecieron dentro de la fosa 6.700 7.600 metros. Este es un grupo bien particular de peces porque se ha visto en otras fosas, se llaman peces caracol. A esas profundidades no se puede formar carbonato de calcio, los huesos. Por lo tanto, estos peces, si bien son vertebrados, son solamente cartílagos, no tienen parte, excepto los dientes, no tienen partes duras, ¿ya? Y se firmaron, bueno, y los especialistas mundiales, que eran, además del doctor Jamieson, iban gente de Hawái y de Washington, no pudieron identificar qué especies eran. Entonces los bautizaron como... Vieron primero 3 especies. Nunca en ninguna fosa se habían visto 3 especies al mismo tiempo. 3 especies distintas. Y los bautizaron como púrpura, rosado y blanco nomás. Porque no hay... entonces, vamos a ver. Especies desconocidas. Y aquí ustedes... Ellos son los que llegan después y se comen estos anfibios que predan sobre ellos. Pues estos son los predadores. Llegan mucho después, ¿sí? ¿Ya? Y aquí ustedes tienen 2 de estas eventuales especies nuevas, ¿cierto? Este es el púrpura, este no sé si el blanco rosado. Y aquí están nadando a casi 7.000 metros de profundidad. Y por lo tanto, aquí frente a Chile tenemos 3 especies nuevas de estos peces que no sabemos quiénes son y que no las podemos descubrir. Lo único que tenemos son filmaciones. Salvo uno que se capturó, el resto no. Entonces eso significa que hay que volver, hay que capturarlo, hay que estudiarlo. ¿Ya? Especie absolutamente nueva. ¿Ya? Y aquí
Tienen otra de la especie, otra filmación eh, que pudimos observar y pudimos mirar allá abajo. eh, y ustedes vieron ya cómo estos fueron los anfibios, no fueron los peces los que se comieron esto, ¿ya? Entonces hay todo un ecosistema que está funcionando abajo. Y lo que inmediatamente, sobre todo los colegas que habían trabajado en nuestras fosas, se dieron cuenta era que la diversidad y la riqueza que hay ahí abajo en la fosa Atacama es mucho mayor que lo que habían visto en nuestras fosas. Ya que era algo que nosotros creíamos, pero una cosa es pensar y otra cosa es poder verlo y hoy día poder estudiarlo. Ya estamos terminando. Bueno, estos son algunos de los desafíos que tenemos hoy día, ¿cierto? Primero requiere un esfuerzo mayor. Este esfuerzo no hubiera sido posible sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo muchas instituciones, el Estado, la Armada, incluso privados, que nos permitieron hacer eso. Este tipo de investigación no se puede financiar con un proyecto simple o una institución o un laboratorio. Se requiere un esfuerzo como país para hacerlo, ¿ya? Lo otro es que yo les contaba que muchas de las cosas que nosotros podemos hacer a menor profundidad no la podemos hacer abajo. Y hoy día entonces, tenemos que desarrollar la tecnología. Y o tratamos de convencer que la desarrollen otros afuera o la hacemos nosotros. Entonces, hoy día hay un esfuerzo de tratar de convencer a nuestros ingenieros que se metan en estos problemas en el mar y que parte de la tecnología, en colaboración obviamente con las empresas y con los ingenieros de afuera, podamos parte de esta tecnología desarrollarla aquí en Chile. Porque la fosa la tenemos aquí y podemos ir. Estados Unidos no la tiene, ¿cierto? Los otros países, Europa no tiene la fosa ahí encima, tiene que venir o ir a estudiar las fosas a otras partes del mundo. Nosotros lo tenemos aquí, ya podemos llegar en forma relativamente barata y por lo tanto aquí hay una oportunidad tremenda para el desarrollo tecnológico hoy día cuando como país queremos pasar, ¿cierto?, de una sociedad, en una economía extractiva, una economía con valor agregado, con desarrollo tecnológico. Y estamos en eso conversando con gente que se quiere atrever y sobre todo gente joven. Tanto el ingeniero que construyó este vehículo como el de la cámara, ambos tienen sus talleres en el garage. No son las grandes empresas, porque las grandes empresas están interesadas en vender grandes volúmenes, ellos son nichos muy particulares. Así que vamos a seguir trabajando con eso. Pero una de las cosas más importantes que en lo personal y que como grupo creemos es que de alguna manera tenemos que transformar la cultura nuestra de país a un país marítimo. Nosotros somos el país que tenemos el Océano Pacífico, el océano más grande del mundo frente a nosotros. En todo lo largo que somos, dependemos tremendamente, no nos damos cuenta de lo que dependemos del océano, ¿cierto? En términos de todas nuestras exportaciones, más del 90% se van por vía marítima. Las comunicaciones, los cables submarinos, ¿cierto? Internet. Además, obviamente, de la pesca, de la acuicultura. Entonces, tenemos que mirar, tenemos que estudiar, tenemos que investigar el mar, ¿ya? Y ese es algo que tenemos que cambiar como país. Nosotros no somos un país marítimo por naturaleza, sino que somos un país mucho más agrícola, de cordillera, todos queremos tener una parcelita, pero el mar está muy alejado. Y justamente es con eso que lo que pretendemos hacer con esto es abrir esta puerta hacia las nuevas generaciones. Yo creo que son justamente las nuevas generaciones los que van a tener la oportunidad ahora de poder investigar, de poder explorar. Esto es un grano de arena y todo lo que hay que descubrir abajo, ¿ya? Y que sea también una inspiración no solamente para los científicos, no solamente para los ingenieros, sino que también, ¿cierto?, para nuestros artistas, nuestros filósofos, nuestros escritores. De hecho, justamente nuestros artistas a veces son más rápidos en entender estos desafíos culturales y estas cosas que los científicos o la gente que trabaja en otra área. Y con lo que quiero terminar es que tenía un artista, yo vivo al norte de Concepción, en una pequeña caleta que se llama Coliumo, y dentro de eso hay una comunidad de artistas, pintores, escultores, y justamente a uno de ellos,
gran amigo, le conté de esta expedición. ¿Ya? Y él, antes que pasara la expedición, sin haber visto nada de lo que les conté yo, ¿cierto? Él se pudo imaginar y artista creativo empezó a leer y generó esta pintura que me la regaló y que refleja entonces cómo un artista puede sentirse inspirado por las cosas que uno como científico le puede contar y esta aventura, ¿cierto? Y yo creo que justamente el hecho de estar aquí es que ojalá poder inspirar más a la sociedad chilena a conocer el mar, a enamorarse del mar, a vivir el mar, a leer sobre el mar, a estudiar el mar, a escribir sobre el mar. Lamentablemente Yuri murió, es de la misma edad mía, y el año pasado, ¿cierto? Pero nos dejó su arte, y justamente parte de ese arte está inspirado en lo que yo les conté. Así que, y ahora sí que es la última, yo les contaba los agradecimientos porque este fue un esfuerzo país, la iniciativa científica Milenio, que es la que financia el instituto, de donde hicimos la investigación. CONICIT, el programa de investigación asociativa de CONICIT fue el que pagó por el buque, hubo que pagarle a la Armada por el buque. La Armada, indudablemente, la tripulación, la tripulación fue estuvo tremendamente involucrada con esta expedición y una disposición tremenda, y ellos están muy orgullosos de lo que se hizo y de lo que se logró. A las universidades que participaron, a una productora que es los videos que ustedes tienen, y les aviso que viene un documental que se va a estrenar a mediados de este año con motivo de los 100 años de la Universidad de Concepción. Hay una producción de un documental que va a durar 1 hora, donde van a poder ustedes ver todas estas cosas que les he contado, pero ahora con filmaciones y hechas por profesionales de la disciplina, ¿cierto? Y de la audiovisual. La Comisión Europea, que pagó por el buque alemán, nosotros pagamos toda nuestra participación, desde los pasajes, transporte, todo. O sea, la colaboración es bien horizontal. O sea, hoy día ya Chile el nivel de la ciencia chilena, a pesar de que la ciencia es pequeña, en áreas como esta estamos de una forma horizontal, y por lo tanto nosotros costeamos toda nuestra participación. Lo único que no pagamos fue el buque, que estuvo pagado por este proyecto, el capitán, y también, ¿cierto? Hubieron particulares a los quienes nos acercamos que nos hicieron donaciones para poder construir el instrumento, para poder pagar por las filmaciones, cosas que a veces no son fáciles de conseguir en proyectos científicos, ¿ya? Así que muchas gracias de nuevo por la atención.